Muy buenos días, amados hermanos. Les habla el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión. Estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta mañana para que compartamos un tiempo en la palabra juntos. Siempre que vamos a la palabra del Señor, tenemos la oportunidad de que del corazón de Dios venga algo para el corazón nuestro, para el espíritu nuestro, para que nosotros en todas las cosas descubramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas en el tiempo en que estamos viviendo. Y hoy no va a ser diferente. Hoy nosotros vamos a mirar en la palabra del Señor, creo que algunos puntos muy importantes que creo que van a traer un verdadero descanso a nuestras vidas, que van a traer una verdadera paz a nosotros, porque tienen que ver con cómo Dios tiene todas las cosas bajo control. Hace unos días yo tuve un sueño y realmente no recuerdo mucho de los detalles de ese sueño, pero sí recuerdo algo, que en medio del sueño el Señor me decía, yo tengo todas las cosas bajo control. Y aunque el tema de hoy no es precisamente cómo Dios tiene todo bajo control, sí es un principio que vamos a mirar en todo lo que vamos a ver el día de hoy. Pero yo le he puesto por título a este mensaje, a esta predicación, ¿cansado del camino? Es una pregunta. La pregunta es, ¿cansado del camino? Y quiero que miremos por qué este título, para que descubramos todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Y quiero comenzar leyendo allí en Juan el capítulo 4. Hoy voy a estar leyendo en todos los pasajes desde la Reina Valera de 1960. Y voy a comenzar leyendo los versículos 5 y 6. El contexto de este pasaje es cuando Jesús iba de camino entre Judea y Galilea y tuvo que pasar por Samaria. Y vamos a ver qué ocurre en ese momento. Dice el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Permítame detenerme aquí por un momento. La hora sexta es el mediodía. La primera hora sería allá a las 7 de la mañana, la segunda hora a las 8 y así. Se cuenta desde la hora, desde lo que para nosotros sería las 6 de la mañana. Así que la hora sexta era el mediodía. Esto estaba ocurriendo al mediodía. Jesús estaba caminando y Jesús estaba cansado del camino. Y es importante enfatizar que Jesús estaba cansado del camino porque el pasaje en el original lo enfatiza. No todas las versiones incluyen esto, sí lo incluye, por ejemplo, en esta versión de la Reina Valera del 1960, cuando dice que se sentó así junto al camino. Y esa expresión sí aparece de esa misma manera en el original. O sea que no solamente es importante el hecho de que Jesús estaba cansado del camino, sino de que de esa manera, estando cansado del camino, él decidió hacer todo lo que sucedió en los próximos versículos que nosotros vamos a leer. Esto es importante tenerlo en mente. De hecho, Jesús se sentó allí junto al pozo de Jacob. Ese es un pozo que se conoce dónde está. Se ha construido una iglesia, un templo sobre ese lugar. Se sabe exactamente dónde está y ese pozo todavía al día de hoy provee una buena cantidad de agua. Algunos dicen que alrededor de unos 5 metros de agua en 3 metros de diámetro. Así que es bastante agua que todavía miles de años más tarde sigue proveyendo ese pozo. Ese pozo está cavado en una piedra, que es una piedra muy sólida. Y bueno, eso es interesante, pero Jesús se sentó allí. Jesús estaba cansado del camino y se sentó de esa manera, estando cansado en el camino, estando así, se sentó junto al pozo. Yo quiero antes de seguir
hacer una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros. ¿Qué significa para nosotros estar cansados? Para muchos de nosotros eso puede incluir el estar cansado muchas veces, la mayoría de las veces usamos esa frase cuando nos referimos al cansancio físico. Estoy cansado, he trabajado mucho, he hecho mucho ejercicio, he caminado mucho. Ese sería en el caso de Jesús. Para otros, el estar cansado implica otros aspectos. Por ejemplo, el estar cansado emocionalmente, dirían algunos. Hay muchas situaciones alrededor mío y por causa de esas situaciones yo me siento cansado, me siento agotado. Pues hoy vamos a descubrir que el cansancio real que tuvo Jesús, tuvo un cansancio, y el versículo enfatiza que él, estando en la condición de estar cansado, se sentó junto al pozo. Es real que Jesús estuvo cansado. Sin embargo, Jesús halló un descanso en sentarse junto al pozo. Cuando nosotros pensamos en descansar, en recuperarnos de ese cansancio físico o emocional o mental, nosotros usualmente pensamos en evitar toda clase de situaciones que nos traigan alguna clase de presión, ya sea física o emocional. Si hemos estado cansados físicamente, pues queremos detenernos, sentarnos en un lugar o acostarnos en un lugar y no llevar a cabo ninguna actividad hasta que nuestro cuerpo descanse. Mentalmente ocurre lo mismo, o emocionalmente. Usted ha estado envuelto en muchos asuntos que han tenido un efecto en usted emocional y en medio de eso usted decide que necesita tomarse un descanso, que para usted significa evitar seguir recibiendo información o seguir trabajando en algo mentalmente o seguir pensando en algo. Usted quiere desconectarse de eso. Y no hay nada de malo con eso. Pero hoy vamos a descubrir que lo que para Jesús fue el descansar, el recuperarse de ese cansancio, fue algo muy diferente a la idea que a veces nosotros podríamos llegar a tener. ¿Por qué? Porque Él, como dijimos al principio, tiene todas las cosas bajo control. Y vamos a ver de qué manera fue que Jesús descansó. Sigue el relato y dice desde el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Permítanme detenerme aquí porque quiero explicar algo. Los judíos y los samaritanos aquí están divididos en dos grupos diferentes. Los samaritanos son aquellos israelitas que pertenecían a la mayoría de las tribus de Israel, que en un tiempo, cuando el reino de Israel, del pueblo de Dios, se dividió y estuvo el reino del norte, lo que se conoce normalmente como Israel, y el reino del sur, conocido mayormente como Judá, se dividieron esos reinos. Y el reino del norte, la mayoría de los reyes que tuvo fueron reyes muy malvados porque hicieron lo contrario de lo que era la voluntad de Dios y fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Por esa causa, Dios permitió que el pueblo de Siria, esto fue casi más de 600 años antes de Cristo, el pueblo de Siria, que en ese momento era el pueblo más poderoso en la tierra, capturara, llevara cautivos a los israelitas, a aquellos de las tribus del norte. Una de las cosas que los sirios hacían en aquel tiempo era que para lastimar a las naciones que ellos conquistaban, lastimarlas en todo sentido, aún emocional, ellos se mezclaban con esas naciones. Entonces, la mayoría, no todos,
Pero la mayoría de los pertenecientes a estas tribus terminaron mezclándose con los sirios. El resultado es lo que de manera despectiva luego los del Reino del Sur, los judíos, terminaron llamando como los samaritanos. Samaritanos porque pertenecían a la región de Samaria, una región que, habiendo sido conquistada por los sirios, había producido una mezcla cultural. En otras palabras, llamar a un samaritano samaritano no solamente era decir que era de lugar de Samaria, sino de que era una manera de decirle que no era puro, no era un verdadero judío, no era un verdadero israelita. Y bueno, en este tiempo de Jesús, todavía culturalmente hablando, los samaritanos y los judíos no se hablaban mucho entre sí, se evitaban. Menos todavía, y vuelvo y repito, culturalmente hablando, los hombres tenían una conversación abierta con una mujer, una conversación normal, como de pedirle agua, como en este caso. Así que esta mujer confronta a Jesús. Jesús, evidentemente, por su apariencia, ella notaba que él era judío y ella, evidentemente, era samaritana. Y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Nosotros muchas veces estamos en diferentes situaciones donde nos ponemos unos límites, donde nosotros pensamos que las cosas no pueden ser de cierta manera precisamente porque la cultura, las maneras de pensar, las maneras quizás de nuestra familia en la cual crecimos, en el lugar donde crecimos, o la nación donde crecimos, sea aquí donde estamos en los Estados Unidos o en Latinoamérica, en Europa, donde haya sido, cada nación y aún cada región tiene sus costumbres. Y a veces esas costumbres limitan. A veces no nos permiten ver claramente las posibilidades que hay en alguna situación. Lo mismo estaba ocurriendo aquí. En la mente de esta mujer no era posible que Jesús le pidiese agua. No era posible, que no era adecuado que él, siendo hombre, se le hablase a ella. De hecho, eso no solamente era interesante para los samaritanos, sino también, como veremos luego, para los judíos. Pero quiero que pensemos en esto. ¿Por qué? Porque Jesús está cansado del camino. Sin embargo, hay algo que Jesús hace, y lo vamos a ver en el resto de este relato. Él pide agua, lo cual es una manera muy obvia de algo que usted obviamente haría cuando ha caminado por un largo rato, es el mediodía, tal vez hacía mucho calor, estaba cansado y tenía sed, quiso tomar agua. Sin embargo, esto es lo que Jesús utiliza como una excusa para hacer una obra maravillosa con los samaritanos en ese tiempo. Así que vamos a seguir leyendo. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en diferentes situaciones y pareciera que Dios nos está pidiendo algo, sentimos como que si nosotros obedecemos al Señor, es casi como si le estuviéramos haciendo un favor al Señor, como si le estuviéramos dando agua al Señor? Pero en medio de las situaciones que Dios nos pide que actuemos de una manera en nuestras vidas, nunca está en la intención de Dios el que simplemente le sirvamos a Él. Está siempre en medio de eso, no solamente el que le sirvamos a Él, sino también el que haya un beneficio para nuestras vidas. Nuestro Dios es bueno. Y como Dios es bueno en todo lo que Él hace, aún en aquello que parece que somos nosotros, y ciertamente seamos nosotros los que nos corresponde actuar, aún en eso hay algo que es para nosotros.
allí hay un verdadero descanso. Allí podemos ir más allá de la cultura. Porque a veces pareciera que Dios nos pide que vivamos de una manera, que pensemos de una manera que no va como nosotros crecimos, no va con la cultura presente de este mundo o la sociedad o los vientos de doctrinas y de nuevas maneras de pensar en el tiempo moderno o posmoderno donde nosotros vivimos. Como es así, muchas veces nosotros no vemos el beneficio en simplemente obedecer al Señor. Hay un beneficio. En este caso, él le dice a esta mujer que si ella supiera quién era el que le pedía agua, ella sería la que le pediría a él. Si tú supieras, el que me está viendo en este video, si tú supieras que lo que Dios te está pidiendo en obediencia que tú hagas, es mucho más que para el bien de Dios, porque necesita que tú le sirvas, sino que realmente es más bien, para tu beneficio, más bien, en ese caso le dirías al Señor, sí Señor, no solamente voy a obedecer, sino que voy a querer descubrir qué tú tienes para mí en medio de esta situación. Así que en esto estamos descubriendo algo muy especial. La mujer le dijo en el versículo 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? A veces Dios hace algo como lo que está haciendo hoy, en este mismo momento. Dios te está dejando saber, en este caso a través de mí, te está dejando saber que las circunstancias donde tú te encuentras en la vida, algunas de ellas te las has buscado tú, otras Dios ciertamente las está provocando, pero en todas Dios tiene una voluntad que quiere hacer. Dios sabe que hay una manera perfecta de actuar, de una manera que te lleve a acercarte más a Él. Y Dios te lo está diciendo a través de mí. Y aún así algunos no lo logran ver. Jesús le dijo a esta mujer, si tú supieras, tú me pedirías agua a mí. Si tú supieras quién yo soy, tú me pedirías agua a mí. La mujer, en vez de pensar en quién era Jesús, se fija en las circunstancias. ¿Cuántas veces eso no nos ocurre? Yo le estoy trayendo un mensaje a usted de parte de Dios, pero en este momento algunos de ustedes ya están pensando, pero es que si supiera, ya yo veo por dónde viene y si supiera cuál es mi situación o cuán difícil es o algo por el estilo, porque usted está pensando en sus circunstancias. Usted necesita de dejar de pensar en sus circunstancias por un momento y atender lo que Dios tiene para usted. La mujer continúa preguntándole a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ciertamente sí era mayor. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua maravillosa que Jesús le daría y le da a todos los que creen en él es su Espíritu. El Espíritu Santo viene a habitar la vida de todos aquellos que entregan sus vidas a Jesús, que creen en la obra que Él ha hecho. Todos los que creen que Jesús vino a este mundo, murió y resucitó y está a la derecha de Dios el Padre, intercediendo por todos nosotros en esta hora y que es el único que puede interceder por nosotros. Todos esos reciben el regalo del Espíritu Santo. Es como un río de agua viva corriendo dentro de usted. Guía las decisiones de usted. Guía y lo lleva a usted hacia toda la verdad, hacia mirar el camino de Dios en todos los asuntos. Jesús, un capítulo anterior a este, le está explicando precisamente a Nicodemo, no lo vamos a ver, pero muchos de ustedes conocen esa historia,
Le está explicando a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo del Espíritu. Y que aquellos que son del Espíritu, aquellos que son guiados por el Espíritu, nadie sabe ni de dónde vienen ni a dónde va. O en otras palabras, no son personas que se dejan guiar por lo evidente que está delante de ellos, o en otras palabras, la circunstancia que está delante de ellos. La circunstancia no importa, importa la verdad de Dios y lo que Dios está pidiendo. Cuando nosotros miramos nuestras circunstancias y nuestra mente y nuestra atención se va a lo que nos está ocurriendo y no a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, nos perdemos a algo precioso que Dios tiene para nosotros. Nos perdemos el descubrir cuán buena y cuán agradable, cuán perfecta es la voluntad de Dios que se va a manifestar en esa situación que nosotros estamos viviendo. Y esto estaba ocurriendo con esta mujer. Pero finalmente ella le responde a Jesús. La mujer le dijo, versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué maravilloso cuando nosotros, habiéndonos fijado primero en las circunstancias, nos damos cuenta, como el día de hoy yo sé para muchos de ustedes, que Dios le está hablando a su espíritu. Que Dios le está hablando a usted. En su espíritu, en el espíritu de usted, Dios está hablando. Usted tiene una conciencia, le llamamos nosotros. Usted tiene claramente, más que una conciencia, aquellos que han venido a Jesucristo tienen al Espíritu de Dios habitando en ustedes. Y ese Señor nuestro, el Espíritu Santo, nos habla. Cuando nosotros dejamos de mirar las circunstancias, podemos entonces atender lo que Él nos quiere decir. Y eso finalmente ocurrió con la mujer. Quiere decir que Dios es paciente para esperar a que nosotros recibamos lo que Él quiere que veamos. Mientras estamos enfocados en las circunstancias, Dios no anda enojado con nosotros necesariamente, pero sí está esperando pacientemente para que nosotros, sus hijos, o aquellos que seremos sus hijos, porque finalmente lo reconozcamos a Él por primera vez en nuestras vidas y de ahí para siempre, nosotros, siendo sus hijos, finalmente descubramos cuál es su voluntad, lo escuchemos y estemos dispuestos entonces a mirar lo que Él realmente tiene para nosotros. Jesús aprovechó esta situación y le dice a su mujer, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús, me detengo aquí en el versículo 19, Jesús, sabiendo, nosotros sabemos que Él es Dios. Entonces Jesús sí sabía que esta mujer no tenía un marido y que el supuesto marido que ahora tenía realmente no era su marido. Había tenido 5 maridos anteriormente y el que tenía ahora realmente no era su marido. Quiere decir que esta era una mujer que posiblemente estaba en medio del pecado. Quizás el marido que tenía era marido realmente de otra mujer o algo así por el estilo. Solo convivía con él, no se habían casado o algo así. Era evidente que esta mujer no estaba andando en una vida recta. Sin embargo, el Señor no está allí para acusarla a ella. El Señor aprovecha la circunstancia de vida de ella para demostrarle a ella quién es Él. Lo mismo quiere hacer Dios el día de hoy contigo. Dios quiere aprovechar, y yo sé, en mi espíritu lo tengo muy claro, que hay muchos que al escuchar este mensaje estarán pasando por circunstancias donde precisamente andan diciendo, yo soy el que quiero un descanso, yo estoy cansado del camino, yo estoy harto de la circunstancia que tengo o estoy agobiado por la circunstancia que tengo.
o me siento deprimido, o me siento confundido, o no sé cómo actuar en esta circunstancia. No sé si Dios me ha abandonado. No sé si hay un Dios. Hay muchos que se hacen esas preguntas. Dios aprovecha tus circunstancias para que te des cuenta que Él está interesado en tu vida, que Él quiere que tú veas quién realmente es Él. Porque si tú descansas de verdad, al dejar de mirar las circunstancias que tienes y al darte cuenta de la verdad que está solamente en Él, entonces tus circunstancias se convierten en la excusa para que Dios obre en ti. De hecho, muchos de ustedes realmente no prestarían mucha atención al mensaje de esta predicación a menos que realmente estén en una circunstancia difícil. Y aunque no hayamos hablado de ninguna situación específica que le pueda aplicar a ustedes, la mujer no estaba pasando por una situación difícil, simplemente tenía una condición de vida. Había tenido 5 maridos y el de ahora realmente no era su marido. No solo eso, sino que era una samaritana. No se hablaban con los judíos. Jesús aprovecha todo eso. Ella va a buscar agua. Jesús aprovecha para traerle el tema de cuál es la verdadera agua, el río de agua de vida que Él estaba interesado que corriera dentro de ella. Quiere decir que Dios usa nuestras circunstancias de vida para acercarse a nosotros. Y dice así, en el versículo 20, la mujer, cuando reconoce que Él es un profeta, es alguien especial, porque le había dicho lo que nadie sabía, o algo que ella no se supone que Él supiese. En el versículo 20, ella continúa diciendo, nuestros padres, queriendo decir los padres de los samaritanos, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué maravilloso este pasaje de la Escritura. Ella reconoce que Él es especial. Él era un gran profeta, ¿verdad? Aparentemente. Y ella en ese momento, al no saber qué más decir, noten a dónde se va la mente de ella. La mente de ella se va otra vez a lo cultural. ¿Cuántas veces no nos ocurre esto a nosotros? Dios nos redirige nuevamente a mirar donde tenemos que estar mirando y nosotros miramos hacia el lado y Él nos redirige. Y miramos nuestra circunstancia y nos redirige. Y miramos nuestra cultura y nos redirige. Y miramos la manera en que mis padres me enseñaron o los ejemplos que vi desde niño y Él nos dirige a la verdad. Es necesario que volvamos a la verdad, que enfoquemos nuestra mirada en el autor de nuestra salvación, en Jesucristo, que enfoquemos nuestra mirada en la verdad de Dios que está en Jesucristo y no en nuestra cultura, no en las maneras de pensar que son políticas o que son religiosas de cierta denominación o que son familiares de ciertas familias o de ciertas regiones o de ciertas sociedades o culturas. Es necesario que nosotros sepamos y reconozcamos que en el mundo hay muchas maneras de pensar, pero en Cristo hay una sola manera de pensar y nunca tiene nada que ver con la cultura ni con las circunstancias. Tiene que ver con la obra de Él. Tiene que ver con vivir por el Espíritu. Él quería, Jesús en este relato, quería que esta mujer descubriera lo que era vivir por el Espíritu.
que ella recibiese ese agua de vida que estaría en ella, si ella creía en él. Pero no solamente eso, sino que también ella lograse dejar de pensar que si se adora en tal lugar, que si se adora en este otro lugar, ¿de qué manera se ora? ¿Se debe orar arrodillado o parado? ¿Se debe la iglesia reunir los domingos o los sábados? O cosas como esas. A veces pasamos mucho tiempo pensando en cosas como esas que no necesariamente aportan mucho, tal vez nada, a nuestra madurez y a nuestro crecimiento espiritual, sino que el Señor quiere que nosotros andemos por el Espíritu, que cuando le adoremos como ya ha llegado la hora. Hace 2000 años, cuando Jesús caminó por las calles de Judea y de Samaria y de Galilea, llegó desde ese momento la hora donde Dios encontraría adoradores desde ese tiempo y hasta hoy, que lo adorarían en espíritu y en verdad. Dios quiere que nosotros nos despojemos de toda manera de este mundo. Si bien estamos en este mundo y tenemos que ajustarnos a la vida de este mundo, ciertamente, es claro cuando la palabra dice que nosotros, y Jesús mismo lo dijo, que no somos de este mundo, que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra manera de pensar no es la de este mundo. Nuestra manera de vivir no es la de este mundo. Si bien tenemos que hacer las cosas de este mundo, vivir bajo un techo y ponernos ropa y comer y todas las cosas que se hacen en la vida diaria, trabajar y los que estudian y todo eso, si bien es cierto que hacemos todas esas cosas y en sí mismas no tienen nada de malo, no es en las condiciones de este mundo donde se encuentra la verdad para tu vida. Es más, las circunstancias que algunos de ustedes difíciles, que algunos de ustedes están viviendo en este momento y para la cual están buscando una respuesta, esa respuesta no está en tu cultura, no está en tu familia, no está en la manera en que tú aprendiste a hacer las cosas, no está en tu personalidad, en tu manera de ser, está en el Espíritu de Cristo que te habita, está en el Espíritu de Dios. No está en una religión o en una serie de doctrinas. Está en el Espíritu Santo que habita en todos aquellos que han venido a Jesucristo. Si tú has creído en Jesucristo, el Espíritu de Dios habita en ti, como ya dijimos, y Él te puede guiar a toda la verdad. Él puede hacer que en medio de toda circunstancia, difícil o tan cotidiana como esta, la de estar frente a un pozo y alguien pedirle agua a otra persona y tener una conversación en medio de eso, algo tan simple como eso, sea tan simple o tan difícil de comprender, de todas maneras Dios no quiere que andemos con nuestra mirada puesta en lo terrenal, en lo cultural, en lo familiar, sino en Él. Aún aquellos de ustedes que no están teniendo situaciones difíciles y que están contentos en su situación de vida actual, que bueno, aún en medio del estar contentos con cómo estamos, debemos estar contentos de acuerdo a Dios, no de acuerdo a lo que hemos alcanzado en este mundo. No porque me tomé unas vacaciones, descanso. No porque ya salí de una prueba difícil, descanso. No porque tenía mucha hambre y finalmente comí, ahora descanso. No porque tenía mucho sueño y ahora me acosté a dormir, descanso. Sino que descanso porque estoy en medio de la voluntad de Dios. Noten que Jesús, estando verdaderamente cansado del camino, sediento, aprovechó y descansó. Pero su descanso no fue en agarrar un poco de agua para sí mismo y desconectarse de todos, sino que su descanso estuvo en hacer la voluntad de su Padre. En este caso de hablar con esta mujer, una samaritana, y veamos lo que ocurre.
Le dijo la mujer en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Qué bueno que esta mujer, a pesar de ser samaritana, sí conocía la verdad de la Escritura y sabía que el Mesías vendría un día y lo esperaba. Qué importante esto. Ella lo esperaba. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí está muy claro. Él le dijo que él era el Mesías. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Otra vez lo cultural. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Paremos allí. Los discípulos, otra vez la costumbre, lo cotidiano, lo terrenal, y no es que haya un pecado en esto, hermanos. No es que los discípulos pecaron por insistirle a Jesús que comiera, o que la mujer samaritana haya pecado por decirle a Jesús, qué raro que tú me estás preguntando cuando tú eres judío y yo soy samaritana. No es que haya un pecado en eso. Es que simplemente nos perdemos lo glorioso de Dios cuando nuestra mirada está demasiado enfocada en lo cotidiano. Nosotros tenemos los pies en la tierra, pero nuestra mirada debe estar puesta en los cielos. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor de nuestra fe, de nuestra salvación. Ellos le empezaron a insistir que comiera. Quiere decir que Jesús, cansado del camino, no se recostó a dormir. Jesús, estando cansado del camino, trajo salvación para muchos samaritanos, como estamos a punto de leer en el resto de este relato. Jesús trabajó, hizo la obra de su Padre. ¿Cuál era la obra? Que aquellos que siembran alcancen a los que cosechan. En otras palabras, que aquellos que predican la verdad de Dios lleguen a descubrir que hay salvación y hay un fruto de esa obra de predicar la palabra de Dios. Él estaba disfrutando, teniendo un gran descanso y un gran banquete. Su comida era hacer la voluntad de su Padre. Su descanso era predicar su evangelio. Llevar el mensaje de un nuevo nacimiento espiritual que vendría a todos los que lo reconocieran a él como el verdadero Mesías. Aun si todavía él no lo habría demostrado por completo, lo cual luego hizo cuando murió y, como dicen las Escrituras, resucitó al tercer día. Pero miremos que lo que para Jesús era descanso, lo que para Jesús era calmar su hambre, no era lo que para nosotros es descansar o comer. Para Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Quiere decir, amada hermano y amigos que me escuchan el día de hoy,
que en medio de las circunstancias donde usted se encuentra, el descanso de usted no está necesariamente en que usted duerma. Usted puede dormir y va a levantarse descansado, qué bueno, pero volverá a tener cansancio. Usted podrá tener sed y podrá beber agua y volverá a tener sed más tarde. Usted podrá tener hambre y comer. Horas más tarde, un día más tarde, cuando sea, volverá a tener hambre. El Hijo de Dios, caminando sobre la tierra, porque Él vivió, como dice el libro de Hebreos, experimentó todo lo que nosotros experimentamos como humanos, porque Él vino como un ser humano, se manifestó a nosotros como un ser humano. Él tuvo cansancio, Él tuvo hambre y tuvo sed. Pero lo que llenó aún lo más básico de sus necesidades no era la manera de este mundo de proveer un descanso, un calmante para la sed o un calmante para el hambre a través de la comida, sino que para él hacer la voluntad de su Padre fue su agua, fue su comida, fue su verdadero descanso. Por eso pusimos por título a este mensaje ¿Cansado del camino? Lo hacemos como una pregunta. ¿Te sientes tú cansado? ¿Significa eso tú que has creído en Jesucristo y ahora tienes al Espíritu de Él viviendo dentro de ti y que tienes la promesa de que las mismas obras que Jesús hizo las podrás hacer tú también? Obras de salvación, obras de verdadera paz para todos los que estén a tu alrededor. Tú que has creído en Jesucristo, tú que tienes ese Espíritu, ¿consideras tu cansancio como algo que es totalmente, simplemente terrenal? ¿O aprovechas aún el gozo de llevar a cabo la voluntad de Dios, aún al punto donde se te olvida el descanso físico, el comer y el tomar? ¿Puedes tú ver más allá de lo cotidiano de cada día? ¿Puedes tú ver más allá de lo que es el trabajo o los estudios o la familia? Todas son cosas muy buenas. En medio de cada una de ellas, del trabajo y de la familia y de los estudios y de todo lo que se hace en este mundo, el Señor se manifiesta. Se manifestó poderosamente en un pozo donde la gente simplemente iba a recoger agua. El Señor también se manifiesta en la vida tuya, se puede manifestar poderosamente. Pero si la única manera donde tú podrás tener descanso será por medio de dormir, la única manera de calmar tu sed será con un vaso de agua o con una soda muy fría, la única manera de calmar tu hambre es con un plato de comida, entonces siempre estarás en necesidad. En otras palabras, mientras tu mente esté puesta, tu atención esté puesta en la vida diaria. Y con esto lo que quiero decir es en las circunstancias. Claro que tenemos que vivir en nuestra vida diaria, pero cuando tu mente está puesta en lo que tus ojos y tus sentidos ven y no en la verdad de Dios que es para ti, entonces no puedes disfrutar lo que es de Dios para tu vida, lo que es para tu salvación. Jesús nos dio un ejemplo perfecto, porque así como Él es, nosotros somos en la tierra. Eso lo dice la palabra allí en Primera de Juan, si recuerdo bien. Así como Él es, nosotros somos en esta tierra, en este mundo, tal como Él fue. Así que si Él halló descanso y calmante para su hambre y para su sed en hacer la obra de Dios, nosotros también. Más allá de que tengamos que comer y tomar y dormir, Dios no tiene problemas con eso. Pero Dios quiere que usted descubra dónde de verdad está el descanso. Si te sientes cansado del camino, como hay aún una canción que dice, aprovecha y haz como Jesús.
haz la obra de Él. Olvida lo cultural, olvida lo familiar, olvida las ofensas. Jesús se pudo haber ofendido simplemente porque esta mujer no le quiso dar agua. Algunos se ofenden por tonterías como esa. O porque ella le dijo que era de una cultura diferente a la que él era. O porque sus discípulos insistían en que él tenía que comer. Sin embargo, él utilizó cada una de esas oportunidades para mostrar la verdad de su Padre, porque a eso había venido, a hacer la voluntad de su Padre. Esa era su comida. Nuestra comida es hacer la voluntad del que nos envió, de Jesucristo. Bueno, miremos el final de esta historia. Dice, sabemos que la mujer se fue a su pueblo, le contó a los hombres de ese lugar y bueno, ellos vinieron. Y dice así, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Recordemos que Jesús fue claro en decir que aunque él vino a este mundo, él vino con el propósito de manifestarse al pueblo al cual se le había prometido que vendría el Mesías, los judíos. Sin embargo, es claro en este pasaje que la salvación de Cristo Jesús no es solamente para los judíos. Sería para todos aquellos que creyeran en él. Y él pasó 2 días con ellos. Y dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Quiere decir que llegaron a tener de esa agua, recibieron de esa agua, que es la palabra de Dios. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Poderosa revelación que tuvieron los samaritanos en ese momento. Los gentiles, samaritanos, no judíos puros, israelitas mezclados, llámelo como usted lo quiera llamar, pero ellos tuvieron una revelación que trajo salvación para sus vidas. Qué maravilloso que en medio del cansancio de Jesús, un verdadero cansancio, seguimos repitiendo, Jesús lo aprovechó y trajo salvación para los samaritanos. Le digo un secreto, que espero que no sea muy secreto para muchos de ustedes. En medio de las circunstancias difíciles, cuando usted está físicamente o mentalmente agotado, cansado, lo cual nos pasa en la vida, o donde usted tiene alguna clase de necesidad física o emocional de cualquier tipo, en medio de eso, si viene la tentación a fijarnos demasiado en lo cotidiano, a fijarnos demasiado en nuestra necesidad, recordemos lo que Jesús hizo en esta historia. No solamente lo recordemos, aprovechemos el poder del Espíritu que nos habita para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo hacemos? No solamente alabándolo con nuestras palabras, lo cual ciertamente podemos hacer con nuestros cantos y con alabanzas que salen de nuestra boca, sino aprovechando cada circunstancia para mostrar la verdad de Él en todo lugar. En este caso y en muchos que nosotros viviremos, terminará en salvación para muchos. Qué maravilloso esto. Yo quiero mostrarles algo más antes de que, y con esto ya pronto vamos a terminar, y porque quiero que nos demos cuenta de algo. En medio de todo esto que estamos viendo el día de hoy, nos podemos dar cuenta la paciencia del Señor. El Señor no fue donde esta mujer y le dijo, bueno, aquí estoy yo, el Mesías, créeme, te hago un milagrito y tú tienes que creerlo y vete y todos crean en mí y si no, se lo perdieron. No, sino que él se dio cuenta que estaba cansado. Y así, en esa condición,
aprovechó la circunstancia. Terminó en salvación para esta mujer, como hemos visto el día de hoy. Quiere decir que hay una gran paciencia en el Señor. Cuando parecería que el Señor se está tomando un descanso en nuestras vidas, no es porque está cansado. Jesús estuvo cansado del camino, como hombre estuvo cansado de haber caminado tanto. Pero nuestro Dios no se cansa. A veces parecería que está tomándose un descansito. Y para algunos de ustedes parecería que Dios no me habla muy claro, pero que en esta hora lo esté haciendo. Parecería que Dios no me habla muy claro y como que se está tomando una siesta conmigo. Yo quiero que usted se dé cuenta que cuando Dios parece que está esperando, como en este caso, se sentó y pidió agua, realmente Él está en medio de hacer algo glorioso. Al igual que en esta situación, en el momento donde Dios parecería que le tocaría descansar, simplemente estaba esperando una respuesta de esta mujer, una respuesta de obediencia de esta mujer, en este caso de darle agua. Ni siquiera se menciona aquí si la mujer terminó dándole agua. No es lo importante. Así como tampoco es importante el que nosotros, al obedecer al Señor, marquemos una palomita y digamos, ya cumplí con Dios. Sino que en medio de lo que estamos viviendo, lo que sea, en lo cual Dios espera nuestra obediencia, en medio de eso hay algo que Dios quiere hacer. Es necesario que redirijas tu mirada otra vez a Él. No la cultura, no la familia, no la circunstancia. Quiero que miremos esto en una escala mucho mayor, porque quiero que miremos el día de hoy, con esto vamos a ir terminando, de que Jesús, al hacer esto con esta mujer, no es el único momento donde Él muestra algo como esto, sino que Dios ha mostrado esta manera de funcionar, de operar en muchos tiempos. Yo le voy a dar 2 ejemplos para terminar hoy. El primer ejemplo está en el libro del profeta Jeremías. Jeremías, al igual que Ezequiel y otros profetas, vivieron en el tiempo donde ya las tribus del norte habían sido llevadas cautivas por los asirios. Y ahora el reino del sur también, Judá, los judíos, también estaban desobedeciendo al Señor. En medio de tanta desobediencia, Dios se propone hacer algo. Dios se propone hacer algo parecido a lo que hizo con los samaritanos, los que terminarían convirtiéndose en samaritanos. Sino que Dios decide que también lo va a permitir que ellos vayan en cautiverio. Y en este caso utiliza a Babilonia, que en ese entonces era el imperio más poderoso. Estamos hablando de casi 600 años, 600 años y algo antes de Jesús. Y en medio de eso, Jeremías y Ezequiel están profetizando. De hecho, ellos son parte, hay 3 momentos donde los babilonios se llevan gente cautiva de Jerusalén hasta terminar llevándoselos a todos. Y en medio de eso, también se llevan a Jeremías, también se llevan a Ezequiel, a estos profetas de Dios. Y en medio de esto que está pasando, hay un momento que ocurre. El pueblo de Dios no está atendiendo la voz de los profetas de Dios. Jeremías le estaba hablando al pueblo antes de que le ocurriera esto, antes de que se fueran finalmente cautivos. Le está hablando al pueblo y el pueblo lo quiere lastimar, lo quieren apresar, lo quieren matar. Y Jeremías
se empieza a quejar con Dios. Y le dice algo así en Jeremías 12, en la Nueva Versión Internacional, dice: tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Y así se empieza a quejar. ¿Cómo es posible que tú me mandas a hablarle a este pueblo, pero este pueblo me tiene como un traicionero? Este pueblo lo que quiere es estar en mi contra. Me quieren apresar, me quieren matar. Y Jeremías le cuestiona a Dios de cómo es que Dios parece prosperar a ese pueblo. Dios le dijo un capítulo antes, en el capítulo 11, a Jeremías que ni orara por el pueblo, que simplemente les hablara y les dijera la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que no lo iban a obedecer, por lo tanto, ni orara por ellos. ¡Wow! En medio de esto, Dios le da una respuesta a Jeremías y está en el versículo 5. Dios le dice así a Jeremías, en medio de su queja: si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? En otras palabras, tú no has visto nada, Jeremías. Lo que está pasando aquí ni siquiera es el nivel peor de la rebeldía de este pueblo. Como dice el escritor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, ustedes todavía no han sufrido hasta derramar la sangre por Jesucristo. Algo así le estaba diciendo Dios a Jeremías en ese momento. Si tú te cansas con los que corren de a pie, ¿cómo te va a ir cuando tengas que correr contra los caballos? Ahora le hago yo la pregunta a usted que me está viendo. ¿Estás cansado del camino? ¿Has sentido qué significa para ti estar cansado del camino? ¿Qué significa para ti estar cansado, cansada de tu matrimonio? ¿O de tus hijos? ¿O de tus padres? ¿O de tu trabajo? ¿O de lo que sea que tengas que hacer? ¿Te sientes cansado? Nadie está negando que pueda haber un cansancio real, físico, mental, emocional, lo que sea. Pero en otras palabras, estás interpretando tú que tu cansancio es para destrucción de tu vida. ¿No hemos más bien visto hoy que en medio de la situación donde lo que se debería buscar es un descanso, Dios está obrando? Dios nunca nos va a dar, como también dice la Escritura, más de lo que nosotros podamos soportar. Quiere decir que si usted está viviendo algo, una situación difícil, lo está viviendo porque Dios sabe que usted puede correr a ese paso. Dios no lo está poniendo a usted todavía a correr contra los caballos, sino que usted simplemente está corriendo contra los de a pie, como les dijo a Jeremías. Y Dios usa algo muy interesante. Dios le dice a Jeremías: he abandonado mi casa, he rechazado mi herencia, he entregado a mi pueblo amado en poder de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios estaba entregando en ese tiempo a los judíos, a quienes él amaba, a estos babilonios. Estarían en cautividad por 70 años. Y continúa Dios diciendo en diferentes pasajes: mis herederos se han comportado conmigo como leones en la selva. Más adelante dice: mi heredad es para mí como un ave de muchos colores, acosada por las aves de rapiña. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno. La han dejado en ruinas, seca y desolada ante sus ojos. Sobre todas las lomas del desierto vinieron depredadores. Sembraron trigo y cosecharon espinos, de nada les valió su esfuerzo. Por causa de la ardiente ira del Señor, se avergonzarán de sus cosechas. Solo le he leído un poquito de los próximos pasajes
hasta el versículo 13. Dios dice muchas cosas, usted lo puede leer todo con calma en su casa. En otras palabras, Dios está diciendo, ok, Jeremías, tú estás cansado, tú como que me estás acusando de que yo no estoy haciendo nada, pero yo sí estoy haciendo algo. Tú eres el que te has cansado, pero yo no me he cansado, Jeremías. Mira, Jeremías, a mí me han hecho esto, el pueblo me ha traicionado, los he tenido que dejar ir cautivos contra el enemigo, todas estas cosas. Y luego dice que por la ira de él que él ha permitido eso. Y después le dice lo siguiente en el versículo 14. Así dice el Señor, en cuanto a todos los vecinos malvados que tocaron la heredad que le di a mi pueblo Israel, los arrancaré de sus tierras y a la tribu de Judá la quitaré de en medio de ellos. Después que yo los haga desarraigados, volveré a tener compasión de ellos y los haré regresar cada uno a su heredad y a su propio país. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mi nombre y dicen por la vida del Señor, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Pero a la nación que no obedezca, la desarraigaré por completo y la destruiré, afirma el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Me está pasando esto con mi pueblo, esto. Tú, Jeremías, andas cansado, porque ellos andan protestando contra ti. Sin embargo, yo he vivido esto y esto. ¿Y sabes qué, Jeremías? Al final de estos 70 años, yo voy a hacer que mi pueblo vuelva. Y yo voy a tener misericordia de ellos. Y no solamente eso, todos aquellos que una vez le enseñaron a ellos a seguir a otros dioses, pero se arrepientan, también a ellos los voy a salvar. Quiere decir que en el aparente momento donde Jeremías se quejaba de que Dios no parecía hacer algo, Dios simplemente estaba siendo paciente, esperando precisamente 70 años para cumplirle su palabra a su pueblo y que su pueblo recibiera una salvación. Qué maravilloso es saber que en medio de lo que sea que tú estás viviendo en el día de hoy, aunque tú estés cansado, Dios no está cansado. Si tú crees estar cansado del camino, sigue el ejemplo de aquel que aunque se cansó, utilizó la circunstancia para traer salvación. Sigue el ejemplo de nuestro Dios, que aunque la circunstancia se vea difícil, es paciente para esperar a que se cumplan sus propósitos. Hay cosas que conllevan el que usted acabe de obedecer a Dios y entonces hallará un verdadero descanso. Ese no es el tema de hoy, pero hay circunstancias que son así. Y hay otras, que más de las que estamos hablando hoy, donde usted se siente cansado en todo sentido. Pero usted no se puede quejar con Dios. Usted tiene que esperar a que Dios en su paciencia acabe su obra. Le dije que les iba a dar 2 ejemplos para terminar. Ese fue uno. El segundo ejemplo se lo menciono rápidamente. Yo les había dicho que Jeremías era uno de esos profetas que estuvieron en ese tiempo. El otro fue Ezequiel. En Ezequiel 4, del versículos 3 al 6, miren lo que Dios le dice a Ezequiel. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella. Está hablándole de Jerusalén, antes de que Dios la llevara en cautiverio. Iba a hacer esto para profetizar. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel
Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Ezequiel tenía que hacer una señal muy extraña, pero es una señal que demuestra lo mismo que hemos hablado hoy. Es el último ejemplo que les doy. Es una señal que muestra la gran paciencia de Dios, porque Él cumplirá sus propósitos en tu vida y en lo que ha prometido para todas las naciones. En este caso, le dice, acuéstate sobre el lado izquierdo y estarás allí a 390 días. Y eso es una señal para la casa de Israel. Luego, por segunda vez al lado derecho, 40 días, para un total de 430 años. 430 días por total estaría acostado él entre los dos lados, y cada uno Dios le dice que simbolizaba no un día, sino un año. Dios traería un juicio por 430 años. Escúcheme bien ahora. Dios hizo ese juicio con la casa de Judá por 70 años. Cuando le quito esos 430 que Dios le prometió a su pueblo que los iba a castigar, quedan 360. 430 menos los 70 que cumplieron son 360. Pero hubo algo. Cuando el pueblo volvió al final de esos 70 años, siguió con los dolores de cabeza. Nunca acabaron de reconocer al Mesías. Ustedes lo saben porque Jesús, cuando apareció aún montado sobre el asna, sobre el burrito, les dice que ellos no conocieron el tiempo de su visitación, no lo reconocieron a él, mientras que los samaritanos sí lo reconocieron. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les cumplió una palabra. Les dijo en Levítico, Dios les había prometido esto, Levítico 26, versos 23 al 24. Y si con estas cosas, ¿cuáles cosas? Todas las que él haría para corregirlos, como la cautividad. Si con estas cosas no fueres corregido, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de ustedes y los heriré aún 7 veces por sus pecados. Quiere decir que después de esos 70 años de cautiverio, si ellos seguían, después del primer castigo, ellos seguían mal, Dios ahora los castigaría 7 veces lo que les había prometido. ¿Cuánto les quedaba por cumplir? 360 años, ¿verdad? Si usted mira la matemática, 360 por 7 son 2.520 años. Exactamente lo que ocurrió desde que regresaron al cautiverio hasta que Israel se convirtió en nación en el año 1947. Muchos de ustedes ya me han escuchado mencionar esto. Lo menciono nuevamente en esta ocasión para que nosotros veamos si se cumplió al día exacto. Al día exacto se cumplieron los 2.520 años. Dios hizo que el pueblo estuviera por las naciones regado por 360 años multiplicado por 7. Se acaban de cumplir más de 70 años precisamente desde el 1947. Y en este tiempo, muchos de ustedes saben que Dios ha prometido que vendrá por su iglesia y que vendrá por su pueblo Israel, no sin antes traer una gran tribulación para que finalmente tengan la última oportunidad de reconocerlo a Él. Y finalmente sí lo harán, porque la Escritura lo dice. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que si Dios es tan preciso con todo lo que Él hace, es porque Él tiene todas las cosas bajo control. Dios no está cansado. Dios es paciente. Y con el gozo que Él tiene y con el amor que Él tiene por usted y por toda la humanidad y toda su creación, realmente Él es paciente para esperar.
Va a llegar un día donde ya no va a esperar más. Como individuos llega un día donde se nos acaba la oportunidad. Todos podemos llegar a morir no habiendo cumplido el propósito perfecto de Dios. Ojalá y nunca nos llegue un día como ese. Pero mientras tanto y mientras permanecemos en Cristo Jesús, les recuerdo a ustedes que Dios no está cansado. Tal vez tú estás cansado. Tal vez tú estás cansado del camino. Pero eso solo debe significar para ti que de la misma manera que Él lo hizo, debes estar tú en paciencia, en esperanza, en obediencia, haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Y la voluntad de Él siempre es para la salvación, la nuestra y la de todos los que están a nuestro alrededor. Así que aprovecha las circunstancias donde Dios te pone el día de hoy. Circunstancias difíciles o totalmente cotidianas y simples, para que en medio de ellas veas la salvación de Dios. Mira aún lo cotidiano de cada día, aún lo que tiene que ver con el cuerpo y la comida y la bebida y el descanso y las cosas como esas. Aún esas, míralas como oportunidades para hacer la obra de Dios. Yo quiero orar por ti que me has escuchado en este tiempo y me alegra que hayas prestado atención en este tiempo. Voy a orar para que el Señor permita que se revele a tu vida, a tu corazón, todo lo que Él está haciendo, que Él necesita que tú sepas. No todo Dios nos lo deja saber, pero a veces Dios nos permite que sepamos y nos revela lo que Él está haciendo en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, lo que es para la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor o aún de nuestras propias vidas. Él quiere que aunque tú te sientas cansado, no estés cansado del camino. Y si estuvieras cansado del camino, descansa en la voluntad de Él, porque Él no está cansado. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has traído a todos. Yo sé que es tu palabra y yo sé que el día de hoy en particular me has mostrado que hay muchos que necesitan escuchar, y no son pocos, muchos que necesitan escuchar que tú tienes todo bajo control. Todo bajo control en sus vidas y también alrededor de ellos, en el ámbito nacional, en el ámbito global, mundial, en el ámbito familiar, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del hogar, en todos los ámbitos, en el personal, tú estás con todo bajo control. Señor, si hay algunos que han tenido queja delante de ti, porque pareciera que tú no acabas de obrar en sus vidas, muéstrales en esta hora que si no lo has hecho, pero ellos han esperado en ti, es porque tú tienes un plan mucho mayor que revelarás a su tiempo preciso y que traerá gozo, como estoy seguro que Jeremías y que Ezequiel se gozarán al ver ese día en el que tú traerás total y plena salvación sobre esta tierra para el pueblo al cual ellos le hablaron. De la misma manera nosotros, cuando le hemos hablado a nuestros familiares, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, cuando hemos orado por aquellos que sufren, tú dijiste, Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Gracias, Señor, cuando podemos tener la esperanza de que recibiremos una saciedad de la justicia tuya, porque tu justicia se mostrará en este mundo y habrá una verdadera paz y un reino donde el gran Rey Jesucristo reinará con justicia, con equidad, con amor verdadero sobre todas las naciones. Nosotros esperamos ese día. Sabemos que tú cumplirás tu palabra como la has prometido de salvación para tu iglesia, para tu pueblo Israel, para todas las naciones que crean en ti, Señor, y lo cumplirás a tu tiempo, Señor. Y mientras tanto, rechazamos toda queja, Señor, por causa del cansancio producido por las cosas de este mundo. Y nos apegamos a algo donde no hay cansancio, la vida del Espíritu,
para ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, en todas las cosas. Que así seamos, Señor. Yo te doy gracias por eso y te doy gracias porque tú, Espíritu Santo, también estás tocando el corazón de aquellos que en este mismo momento se reconcilian contigo. En este mismo momento deciden entregar sus vidas a Jesucristo. Y desde hoy ya no serán la misma persona. Y tú los guiarás como un buen pastor guía a las ovejas por buenos pastos, porque tú eres el buen pastor de las ovejas. Gracias, Señor, por la obra que haces en nuestras vidas y en todos los que estaremos expuestos a este mensaje y los que estarán a nuestro alrededor. Gracias porque tú haces esto, Señor. En Cristo Jesús te agradecemos, Señor, y lo declaramos así. Amén y amén.